Nos vamos a Quito, Ecuador. Este es un espacio global que además también se ve a través de la pantalla televisiva en Ecuador. Son las 7:33 minutos aquí en Venezuela. Y desde Quito, Ecuador, tenemos a Daniel Pontón, ex coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada, experto en seguridad. Daniel, gracias por atendernos. Hola Eduardo, un saludo muy cordial, un saludo igual a todos los venezolanos. Gracias. Daniel, hoy leemos, bueno, lamentándolo mucho, tiroteo en Manta, en Luta, Ecuador. 3 personas fueron asesinadas, una resultó herida. Lamentablemente se inserta en el clima de inseguridad en Ecuador que casualmente dio lugar a un estado de excepción desde el 8 de enero. La ministra de Gobierno dice que no es posible prolongarlo. ¿Qué balance se puede establecer sobre el estado de excepción en medio de la situación que vive Ecuador con la inseguridad? A ver, el estado de excepción que se decretó en enero, yo creería que no es nada nuevo. El gobierno del presidente Lazo decretó varios estados de excepción. No tengo ya el número, pero fueron muchísimos. Inclusive se decía que no se sabía cuando no se estaba en estado de excepción. Es decir, más bien siempre se estaba en estado de excepción. Por lo tanto, no creo que haya sido nuevo. La Lo nuevo excepción que se es no decretó el estar en gobierno de estado de Novoa, excepción. Digo yo, perdón, la excepción es no estar en estado de excepción. exacto. La excepción es la regla, dice, ¿no? Ujú. Y lo que decretó fue básicamente un conflicto armado no internacional, ¿no? El famoso CANI, que obviamente, eso sí es algo novedoso, de alguna otra forma llamó mucho la atención a nivel internacional, porque en los países más complicados en materia de crimen han tomado esa medida, ni el mismo Colombia en su momento, peor México, bueno, pero Ecuador se aventuró por este tipo de figuras que generaba cierta polémica. Pero en todo caso, el mensaje era claro, ¿no? Un mayor involucramiento de Fuerzas Armadas en el combate contra la criminalidad, en este caso contra el terrorismo. Por decreto mismo del presidente los denominó organizaciones criminales a una serie, una veintena de organizaciones criminales. Eso permitió tener acciones rápidas desplegadas en el territorio y sobre todo tomar un tema que se había convertido en una especie de tabú en el caso ecuatoriano de los centros penitenciarios, que creo que lo han hecho con suficiente probidad, creo que es algo que se destaca. Pero obviamente el tema del discurso de guerra, el objetivo militar es complejo, dado porque el objetivo de estas organizaciones criminales es bastante difuso. No son objetivos militares, no hay un enemigo que el derrotar está claramente, visiblemente, o sea, no se visualiza con una claridad específica. Y también desde el punto de vista operativo es complicado sostener operaciones sostenidas en el tiempo, en territorio. La gente reclama, por ejemplo, que no ve militares en las calles. Y obviamente es una estrategia que comunicacionalmente empieza a agotarse, dado que en las últimas semanas hemos visto episodios de violencia que nos trasladan a lo que pasó el año pasado, fue el año más violento en la historia del Ecuador, ¿no? Y otra vez empezamos a evidenciar masacres, etcétera, ¿no? La curva del homicidio empieza a subir, obviamente se vea evidenciado un descenso. Yo esperaba un poco más el descenso dado la contundencia de la intervención, una respuesta natural, disuasiva a la intervención. Sin embargo, el descenso se habla que fue cerca del 27%, etcétera. Bueno, depende cómo lo midas, pero hubo un descenso. Pero lastimosamente en las últimas semanas empieza ya a evidenciarse un crecimiento que era preveíble. Y el problema aquí es que no se ve más allá del futuro, en el futuro, de la consulta popular que se planteó este mes de abril, cuál es la estrategia que va a implementar, cuáles son los golpes de efecto que el gobierno va a dar frente al tema delincuencial. Y si a eso le sumamos que los secuestros, las extorsiones están por los cielos, tal vez, eh, bueno, la situación es un poco complicada, ¿no? Entonces muchos se habla, bueno, ¿qué va a pasar después del estado de excepción? El estado de excepción del Ecuador tiene vigencia 60 días con posibilidad de prorrogarse un mes más, o sea, 90 días, el 8 de abril finaliza, y se ha dicho por parte del gobierno que no se lo va a renovar, ¿sí? Entonces, pero sí va a persistir el concepto de conflicto armado, o sea, la política de Ujú. conflicto armado. Por lo tanto, vamos a tener presencia militar en la calle, en las calles, pero sin los instrumentos de excepcionalidad que se requiere para operar. Por ejemplo, en Ecuador hay un toque de queda a partir de las de la mañana, no se puede salir, eso ya no va a ser posible, y otro tipo de medidas que obviamente son complementarias, ¿no? Ahora, Daniel, en razón de lo que tú estás explicando,
pocos resultados ha dado la continuidad del estado de excepción. Al final, ¿cuál puede ser el criterio, el balance sobre la efectividad de ese concepto? Bueno, es que depende de cómo uno se mire las cosas, ¿no? O sea, cuando uno tiene la cuestión tan complicada, la gente atenúa sus expectativas y espera ver golpes contundentes. Por eso fue que en el mes de enero, cuando el presidente decretó el famoso CANE, la gente aplaudió, porque bueno, de alguna otra forma era una respuesta contundente y se tomaron acciones que no se habían tomado anteriormente. Pero obviamente, a medida que el primer golpe es certero, uno espera que se vaya sumando acciones, ¿no? Y por eso es que se ha puesto el debate sobre si existe realmente un plan, ¿no? El presidente habla del famoso plan Fénix, pero solamente lo conoce él y sus ministros y nadie más. Eso, por el concepto no es un plan, pero en todo caso, eh, la pregunta es si hay una estrategia, ¿no? Porque las estrategias son al final un conjunto de acciones que tienen relaciones entre una y otra, una relación lógica, que apunta a un objetivo común. Y es lo que yo digo, no veo yo que se sumen otro tipo de estrategias. Si bien es cierto, ahorita hay, de la Fiscalía se está haciendo una serie de operaciones, está dando golpes contundentes a la corrupción en el sector justicia, pero digamos, el sector justicia está bastante maltrecho en el país, ¿no? Es algo que realmente debería haber una política de Estado. El tema en sí de la corrupción, por ejemplo, está pendiente el tema de narcotráfico. El narcotráfico sigue pululando en el país de una forma impresionante. No se ve acciones sobre ese tipo de estructuras criminales que transportan drogas a Europa, etcétera. Y en sí, sobre, yo le diría, un servicio de justicia y de seguridad que esté orientada a las expectativas de la ciudadanía, sobre todo, ¿sí? Eso es lo que no veo y lastimosamente el gobierno tiene un año de vigencia más. El 2025 se vuelve a reelegir y vamos a entrar en un año político que es, diría yo, que es un problema, ¿no? En este momento. Bueno, Daniel, gracias por ese análisis tan completo para ubicarnos, para hacer seguimiento sobre este tema de la seguridad pública en Ecuador, que tiene tantas variables. Un abrazo, Daniel. Muchísimas gracias. Un saludo por bien. Daniel Pontón fue coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada, experto en seguridad. Tenemos más al regreso.